Consejero, en el curso 2015-2016, el Consejo Escolar de Cantabria, como órgano máximo de representación del conjunto de la comunidad educativa, decidió por unanimidad poner en marcha un proceso de reflexión, contraste y elaboración conjunta del Acuerdo por la Educación, que buscaba recoger y hacer visibles todos los aspectos educativos considerados relevantes por los diferentes sectores de la comunidad educativa, tomando como referente prioritario la atención educativa de calidad y la equidad de todo el alumnado. Acuerdo que consiguió aunar las diferentes sensibilidades de la comunidad educativa. Este acuerdo se basó en 7 objetivos básicos, que son los siguientes: establecer un sistema educativo con medios, recursos y condiciones necesarias para garantizar una educación de calidad y éxito educativo para todos; un sistema educativo que asegura a cada persona los recursos necesarios vía becas y ayudas para poder desarrollar su formación hasta el máximo grado posible de sus capacidades y aptitudes; asegurar un modelo educativo inclusivo con derecho a ser diferente y a una atención a la diversidad; impulsar y afianzar los valores de una sociedad democrática, participativa, solidaria, respetuosa, dialogante y colaborativa, es decir, que ejerce sus derechos y cumple con sus deberes; dar estabilidad al sistema educativo, afianzando los aspectos fundamentales y otorgando la flexibilidad necesaria para poder estar en cambio y mejora permanente; basarse en el diálogo, la participación, democratización como instrumento fundamental para el entendimiento entre personas, grupos, centros educativos, sectores de la comunidad educativa y sociedad en general; y desarrollar y afianzar la colaboración entre instituciones, colectivos o grupos y personas a fin de desarrollar proyectos colectivos y comunitarios que impliquen a toda la sociedad con el mundo educativo. 7 objetivos básicos que se desarrollan en 12 ámbitos diferenciados: en el sistema educativo de Cantabria, el centro educativo, etapa de educación infantil, inclusión, diversidad, interculturalidad, equidad e igualdad de oportunidades, diálogo, participación y democratización, convivencia y educación en valores, el profesorado, la familia, el personal de administración y servicios, el currículum y los procesos de enseñanza-aprendizaje y las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación. Ámbitos en los que se marca un objetivo y unas propuestas concretas de actuación. Bien, no pretendo, señor consejero, que nos explique el grado de desarrollo y cumplimiento de cada una de las 120 propuestas concretas que establece el Acuerdo por la Educación de Cantabria. Pero en la última ocasión que tuvimos la oportunidad de debatir sobre esta cuestión, sí que le planteé que este acuerdo no se estaba cumpliendo de igual manera en la educación pública que en la educación sostenida con fondos públicos o educación concertada, distinción que estaba realizando el anterior Gobierno, pero que en ningún caso se refleja en el Acuerdo por la Educación de Cantabria. Y le planteé diferentes cuestiones. Por ejemplo, que no se habían reducido los ratios en la educación concertada en todas las etapas educativas, como exigió el documento en 2018. Según tengo entendido, ya se han reducido los ratios en infantil y el primer ciclo de primaria, pero faltan el resto de etapas. Tampoco se habían llevado a cabo los desdobles en aquellas asignaturas que tienen un componente más práctico y que, por tanto, requieren una atención pedagógica y didáctica más personalizada, o en las lenguas extranjeras, o en aquellas que son más básicas y fundamentales para el aprendizaje del resto. Concretamente, el cuadro de horas aprobado por la Consejería para hacer estos desdobles en la educación concertada era 0. Tampoco se estaba consolidando ni reforzando un elemento esencial en el sistema educativo, como es la red de orientadores de infantil, primaria y secundaria. De hecho, desde 2008 se estaba aplicando un modelo de forma totalmente injusta para la educación concertada. Se introdujo la existencia de la orientación interna en aquellos centros de 250 alumnos con personal fijo interno, pero la realidad es que esta orientación fija interna no existía, sino que existían una serie de equipos que atendían a diferentes centros y que a los sumos se les daba la opción de tener un orientador fijo una mañana a la semana y, por tanto, 5 horas semanales, pero que, sin embargo, la Consejería computaba como un orientador fijo interno en el centro concertado. Tampoco se estaban desarrollando los programas de refuerzo escolar y extraescolar desde primaria para todo el alumnado que así lo necesite, en particular
Desde 2007, en los centros concertados, no se había aumentado ni una sola hora el programa de refuerzo escolar. Tampoco se estaba dotando a cada centro educativo de personal de apoyo con perfil docente para que en horario extraescolar pudiera compensar las carencias curriculares de medios materiales o de apoyo familiar. Simplemente esta figura no existía. Tampoco se había institucionalizado la tutoría de educación infantil y primaria, estableciendo un tiempo semanal específico para ello, porque pese a que algunos centros habían conseguido llegar a acuerdos con la Consejería para incorporarla principalmente en educación primaria, ni eran todos los centros ni estaba institucionalizado. Tampoco se habían implementado las tecnologías de la información y comunicación, porque pese a existir un banco de recursos, no se habían gestionado los recursos humanos necesarios adicionales como se había ocurrido en los centros públicos. Tampoco se habían desarrollado los procesos de evaluación del sistema educativo a través de estudios y modelos de mejora. Tampoco se estaba potenciando la inspección educativa, que tiene como objeto realizar un apoyo pedagógico y didáctico en los centros. Y así, consejero, podríamos seguir analizando otros tantos puntos de este acuerdo por la educación de Cantabria que tampoco se estaban cumpliendo. Como verá, he empleado el pretérito como tiempo verbal, porque el objetivo de la interpelación es que nos explique si se han corregido estas deficiencias o no. Por tanto, le dejo la palabra para que sea usted quien ponga el tiempo verbal a estas cuestiones. Muchas gracias. Compartimos, como usted sabe, esa idea o ese concepto de complementariedad en ambas redes. De ahí surge precisamente esta interpelación. Le he planteado diferentes cuestiones que entendía que no se estaban desarrollando de forma equitativa en ambas redes, que me hubiera gustado que hubiera contestado, que me hubiera avanzado en qué situación están. Creo que lo va a hacer, según ha indicado, en el segundo turno. Por tanto, voy a aprovechar para plantearle otras 3 cuestiones para ver si en ese segundo turno nos puede concretar algo más. Respecto a las aulas de 0 a 2 años, no existe concertación y, por tanto, entendemos que de alguna forma se coarta esa cierta libertad de elección de centro. Ustedes defendieron este posicionamiento la pasada legislatura. Actualmente hay comunidades del Partido Popular que están afianzando modelos con concertación. Es más, la semana pasada García Page ha hablado de esta cuestión y de una escolarización de 2 y 3 años en condiciones de universalidad en el sistema educativo. Desconocemos si van a avanzar en esta cuestión para garantizar la igualdad en el sistema educativo, como ocurre en otras comunidades gobernadas por el Partido Popular. Por tanto, le agradecería nos explicara su posicionamiento, si van a avanzar en la concertación o si Cantabria se va a quedar anquilosada en el modelo que en su día plantó el socialismo. Respecto de las becas y ayudas a las familias que lo necesiten, que es una cuestión que hemos debatido en múltiples ocasiones en este Parlamento, en la concertada no hay establecido un sistema de becas de comedor para aquellas familias sin recursos. Es cierto que se ayuda a algunas familias, pero sin un sistema de funcionamiento regulado, por lo cual implica que también otras familias no puedan acceder a este mecanismo. Y ocurre lo mismo respecto al transporte escolar. Tampoco existen becas de transporte para ayudar a aquellas familias sin recursos. Sin embargo, este curso en la pública han ampliado el transporte a enseñanzas posobligatorias, que también es muy importante. Somos conscientes, señor consejero, que estos servicios no entran dentro de los conciertos educativos y que, por tanto, no podemos pedir que se ejecuten o solicitarlos de forma generalizada. Sin embargo, de lo que estamos hablando es de garantizar la igualdad en el sistema educativo de aquellas familias que en un momento dado tienen dificultades económicas. Por tanto, le agradecería también que nos explicara su posicionamiento al respecto. Y respecto a la dotación de los recursos TIC que usted nos ha anunciado, que evidentemente se había implementado en la red concertada. De hecho, hubo un debate donde parte de los centros concertados, aquellos centros que tenían un 30%, si no recuerdo mal, de alumnos vulnerables, recibieron ciertas pizarras
digitales. La pregunta es si van a seguir avanzando al resto de centros que no tienen esas pizarras digitales, teniendo en cuenta que a día de hoy los centros públicos sí que las tienen. Muchas gracias.